de forma muy breve, pues es un amparo, es un amparo en revisión. Ahorita les cuento cómo llega esto a la corte. Donde una de las principales preocupaciones es el cambio de identidad, ¿no? El cambio de nombre en los documentos de una persona. Este fue un amparo indirecto. Los amparos indirectos, como ustedes saben, son medios de control constitucional que no recaen sobre sentencias o resoluciones definitivas, sino que es respecto a cualquier otro acto de autoridad que no tenga un medio ordinario de defensa. O, bueno, la ley de amparo, la verdad, es muy técnica y hay muchas formas de cómo acudir al amparo, pero este es el resumen, ¿no? Y es una persona en el estado de Veracruz que solicita su cambio de nombre, ¿no? ante el registro civil. Y lo quiere cambiar de un nombre masculino a femenino. Lo que le dicen en el estado es que pues vaya e interponga su juicio, ¿no? Esto pasa en todas las jurisdicciones locales, en donde, si ustedes, no sé, imagínense un caso hipotético, ¿no? Una persona, por ejemplo, que la registran, pero todavía no, o tarda mucho tiempo en que alguno de los padres le reconozca, pues bueno, después puede cambiar los apellidos, ¿no? Y para eso, pues sí, requiere un juicio, ¿no? No sé si recuerdan eso de la sentencia. Y lo que dicen es, bueno, pues vaya usted y haga su juicio, ¿no? Y interponer un amparo. Es un amparo respecto a dos cosas, que una es el acto de autoridad, o sea, el registro civil, y otro es el amparo contra las leyes, porque también impugna una serie de disposiciones normativas, ¿no? Que si no mal recuerdo es del Código Civil y del Estado. Niegan el amparo, sobreseen otros actos y hacen un recurso de revisión. Los recursos de revisión en materia de amparo indirecto los resuelven los tribunales colegiados de circuito. O sea, acuérdense que los tribunales colegiados de circuito son tribunales de la federación integrados por 3 personas. ¿Cuántos tribunales colegiados de circuito hay? Muchísimos. En cada circuito judicial hay muchísimos tribunales colegiados. Y hay unas competencias que son competencias de la Corte y hay otras competencias que son de los tribunales colegiados. La Constitución dice cuáles son competencias de la Corte y cuáles son competencias de los colegiados. Hay más cosas en la ley de amparo y hay más cosas en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. La forma en cómo se dividen las competencias, la verdad, no está tan fácil. O sea, sí, lamentablemente es una cosa muy técnica de qué le compete a la Corte y qué le compete a los tribunales colegiados. De manera general, en materia de amparo, quien le tocaría resolver las revisiones son los tribunales colegiados. Pero hay unas materias en donde la competencia es originaria de la Corte, pero por acuerdos de la propia Suprema Corte los delega. Ya sé que está un poco enredado esto. Y delega estas competencias a los tribunales colegiados. Entonces, el recurso de revisión en materia en amparo indirecto es una competencia, en algunos casos es competencia originaria de la Corte y puede delegarla. Pero hay unos casos en donde no está delegada y que me parece, al parecer, porque debería de haber la resolución del tribunal colegiado, que lo que decide el tribunal colegiado es que no es de su competencia porque interviene la interpretación directa de algún precepto constitucional o de derechos humanos. Eso es así el resumen, ¿no?
Y por eso lo manda a la Corte y la Corte decide que efectivamente es su competencia originaria. Es diferente la competencia originaria a la facultad de atracción. Nada más para que técnicamente quede un poco más preciso. Y lo que plantea la parte quejosa es que esta decisión de que fuera a través de un juicio era violatoria de muchos derechos, ¿no? Y una de las principales cosas que están en juego es que el recurso por el cual se debe cambiar la identidad de una persona tendría que ser un procedimiento administrativo y no un procedimiento judicial. Es un criterio relativamente nuevo. Hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana, que si no mal recuerdo, por aquí la tengo, espérenme, creo que es la 24, en donde la Corte Interamericana explora muchos temas sobre identidad sexual, sobre identidad de género, sobre orientación sexual, y establece una serie de criterios bastante novedosos e interesantes. Y una de las cosas interesantes es que dice que el procedimiento para cambiar la identidad de una persona en razón de su identidad de género tendría que ser una vía administrativa sencilla y rápida. Y eso, de todos modos, ahí en la discusión de la opinión consultiva y también de la propia Suprema Corte, hay como varias preguntas, digamos, que están ahí, ¿no? Primero, sí, ¿por qué tiene que ser administrativo y no judicial? Sí, sobre todo porque hay muchas legislaciones, y eso en algún momento estuvo vigente en la Ciudad de México, en donde pedían pruebas. Y esa es la parte complicada, digamos, porque lo que entienden es que en un juicio, pues usualmente se va a probar. Usualmente, hay algunas cosas donde no. Pero tendrían que probar a partir de, pues, perdón la redundancia, de alguna prueba, ¿no? De algún peritaje que han cambiado de identidad. Y eso, pues se relaciona un poco a pensar que la identidad es algo médico, por ejemplo, algo que puede evaluar un psicólogo, un psiquiatra, un médico, ¿no? Y entonces empezarían a pedirles pruebas que pues no serían objeto de ningún tipo de controversia, sobre todo porque piensen que la identidad de género no está a prueba. O sea, la forma en cómo las personas se identifican realmente no tiene que ver con cómo probar, ¿no? Porque además, por ejemplo, una de las cosas que en algunas legislaciones por ahí siguen vigentes es que tendrían que probar un cambio físico, ¿no? Es decir, que alguna persona se hubiera hecho alguna operación para modificar sus órganos genitales, o que se hubiera tomado hormonas o una cosa así. Y no necesariamente alguna persona que quiera modificar su identidad de género, pues tiene que pasar por esas cirugías, ¿no? Sino que tiene que ver más con un tema de cómo nos mostramos, ¿no? O cómo nos sentimos. Y eso no estaría a prueba. Esa es una de las principales razones por las que debería ser un mecanismo administrativo y no judicial, ¿no? Está el tema ese de las bases de datos, que si alguien se quiere sustraer de la acción de la justicia, que eso por ahí se comenta, ¿no? En la sentencia. ¿Qué pasa si alguien se quiere cambiar de nombre porque lo están buscando, no quiere cumplir un contrato? Pues dice un poco que esa parte realmente tiene que recaer sobre el Estado y no sobre el particular, ¿no? Es decir, si tuviéramos, que en teoría para allá vamos, bases de datos confiables, bases de datos donde los ministerios públicos pudieran solicitar información, pues bueno, eso lo haría
o sea, ese peso de la investigación, sobre todo en materia penal, o en materia administrativa, debería caer sobre el Estado, no que las personas no pudieran modificar pues sí, sus documentos de identidad, ¿no? Sí, o sea, y esa parte, o sea, que como ustedes saben, el derecho a la protección de datos pasa por dos principios muy importantes, ¿no? Que es el principio de privacidad, o sea, la propia privacidad, es decir, que el Estado no debería estar en una situación que publicite los datos de una persona con todas estas excepciones de interés público. Y por otro lado, el principio de autodeterminación, ¿no? O sea, la autodeterminación informativa, en la cual las personas, si bien tenemos derecho a la privacidad, también tenemos derecho a compartir lo que nosotros queramos, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ser expreso, y esa parte es importante. La autodeterminación informativa no tiene que ser expresa, es decir, no hay ninguna forma de, a ver, yo estoy diciendo que yo me expreso de esta manera a través del género, ¿no? O a través de la forma de vestir, la forma de peinarnos, sino que es una decisión que debería quedar de manera implícita en todos los actos de la vida, ¿no? Por ejemplo, si alguien de ahí, la verdad no lo sé, tuviera una foto de su familia, ¿no? De sus hijos, de su perro, no sé. No necesariamente es porque ustedes están haciendo una declaración de que quiero que todo el mundo conozca mi información, sino que pues es una manera en cómo nosotros ejercemos nuestro propio derecho a la privacidad. Es decir, podemos mostrar lo que queramos de nuestra vida privada y personal al público, ¿no? Y eso, digo, para eso está Twitter y Facebook, Instagram, todo el mundo hace pública su vida. Lo único que sí, y esa parte es interesante, el Estado no debería interferir con qué cosas sí hacemos públicas de nuestra vida y qué no. Y si alguno de esos datos tiene que ver con una categoría sospechosa, pues sí estaría, digamos, poniendo, y ojo, y ahí no está violando, o sea, lo que estaría violando sería nuestra privacidad, porque está publicitando un hecho que pudiera ponernos en algún tipo de riesgo de discriminación, ¿no? De hecho, incluso acuérdense que los datos personales sensibles tienen que ver con eso, ¿no? O sea, tienen que ver con cómo nosotros nos mostramos y no quisiéramos ser discriminados, ¿no? Orientación sexual, preferencias políticas, pero si por ejemplo el Estado hiciera, y esa parte está interesante, ahorita lo voy a conectar con otro tema, hiciera estas actas, ¿no? En donde se pone una anotación como que la persona cambió después su sexo, su género en el documento de identidad, sí estaríamos presente a pues a una violación de algún derecho, ¿no? Y esa parte donde ahí, digamos, puse un poco a discutir, ¿no? Para que ustedes también se lo llevaran un poco de tarea, a reflexionar a sus casas. La pregunta era si el procedimiento de derecho Zarco podría constituir un mecanismo adecuado para la resignación del sexo o género dentro de los documentos de identidad, que eso me parece que la verdad no se ha discutido, ¿no? La sentencia no lo dice, nos dice algunas directivas de qué es lo que podría hacer y habla en específico de un tema administrativo dentro del propio registro civil. Pero ¿qué sucede con un procedimiento de derecho Zarco en donde donde puede haber incluso un riesgo de judicializarse? Es decir, pues como ustedes saben, si hay una negativa de derecho Zarco, pues ustedes pueden ir al INAI, pero después del INAI, ustedes se podrán ir perfectamente a un juicio de amparo para reclamar su protección de derecho Zarco, ¿no? Entonces, me pareció interesante ponerlo en la discusión sobre si era un recurso o un procedimiento lo suficientemente adecuado de acuerdo a lo que indica la Corte, ¿no?
Sí, o sea, en teoría, o sea, por eso les decía, como que legalmente es la opción ahí más fácil, ¿no? Y pues en principio no habría ningún problema en que una autoridad pudiera hacer el cambio a partir de un procedimiento de derechos ARCO y tú nada más muestras el acta de nacimiento, ¿no? Justo lo que donde habría una duda es qué pasa cuando hay más autoridades, ¿no? O sea, que no, a lo mejor debería ser lo que propiamente el Estado debería hacer. Qué pasa cuando estos mecanismos tienden o podrían llegar a judicializarse. Sí, ese es uno y a ver, de forma intencional debo decir que no hablé de un particular, ¿no? O sea, porque a lo mejor ahí juegan otras variables que podríamos poner, ¿no? Pero sí, miren, alguien puso, la verdad no sé quién, que debería haber un trámite específico. Eso es algo que sí se podría discutir, ¿no? O sea, ¿qué tanto, no necesitas un procedimiento de derechos ARCO, sino con una especie de derecho de petición podría realizarse? Y eso me parece interesante. Pues, ¿cuáles son los riesgos de judicializar todo? Pues que la identidad de la persona, que eso, pues no puede acceder a otros servicios, ¿no? O sea, digo, en este ejemplo hipotético puse un caso de derecho a la educación, pero piensen un poco en el derecho a la salud, como dicen, ¿no? La parte de los bancos, o sea, creo que sí hay un apartado interesante en donde deberíamos de pensar si a lo mejor se debería hacer otro tipo de procedimiento. La Suprema Corte de Justicia no se mete en esa discusión, ¿no? Sino que entiende que el propio Código Civil de Veracruz establece un procedimiento sin judicializar, que es ante el propio registro civil, ¿no? Y ese existe para otros casos, que es por ejemplo cuando hay rectificación de nombres, no sé si ha pasado, pero toda la gente un poco más grande, cuando los sistemas, digo, a mí me tocó pues, pero cuando los sistemas no estaban unificados o computarizados, ya ahorita es muy fácil, la verdad, para todo el mundo ir a un kiosco y sacar un acta de nacimiento, ¿no? La verdad es muy sencillo. Pero piensen que sí es un poco complicado para personas donde no tenían, donde los registros se llevaban en libros, ¿no? Cosas así, pues no está tan fácil. Entonces, hay muchas personas que tienen estos errores de dedo, ¿no? O errores incluso en su fecha de nacimiento, lugar. Y ese tipo de errores se pueden hacer en la mayoría de los estados de forma no judicial, sino solamente haciendo una petición, una especie de casi de carta, ¿no? De derecho de petición, diciéndole, te quiero mi rectificación por esa circunstancia. A lo mejor cosa de adjuntar el registro, y con eso es suficiente para que lo cambien, ¿no? Si hubiera una controversia, bueno, una cosa así, podría haber, o sea, podríamos imaginar, pero en principio creo que eso sería la vía más adecuada, ¿no? O sea, bueno, lo que dice la Corte es eso, la vía más adecuada es esa, que es la vía de la parte administrativa fácil ante el propio registro civil, sin necesidad de ir a una autoridad judicial, aunque sea una vía de jurisdicción voluntaria, que como ustedes saben, la jurisdicción voluntaria en principio es un poco más sencilla, no deja de ser judicial y no se deja de presentar pruebas.